Es un honor saludar a dos personas que admiro. A ti te conozco hace mucho tiempo, mi querida Silvia Cherem, escritora, que me traes un regalito precioso de un prólogo de Golda Meir, que vale mucho la pena sin duda leer, un libro divino. ¿Qué traes ahí colgado, Silvia? ¿Qué es eso? Fíjate, ayer me lo regalaron, Fer. Me lo trajo una amiga de Israel. Los padres de los jóvenes, de los adultos, de los bebés que tienen todavía hay 139 secuestrados en Gaza. Mandaron a hacer esta plaquita que la traen siempre los soldados con su número, pero poniendo que traigan ya a los rehenes. ¿Y qué crees? Te traje una para que tú también, bring them home now. Oigan, ¿son las plaquitas estas de los soldados? Sí. Con fecha 7 de octubre del año 2023. Bring them home now. Hay 139, hay bebés. El niñito pelirrojo que cumplió 1 año en cautiverio. ¿Y sabes qué, Fer? También está... Gracias, Fer. Gracias por tenerlo en tu ser, en tu alma, en tu propuesta de vida, que claro, siempre lo has tenido. Sí, estoy Pareciera convencida. que el mundo se quiere olvidar. No debe de olvidarse. Que hay 139 secuestrados. Entre ellos, un mexicano, Orión Hernández Radú. Orión, que pareciera que lo estamos olvidando a Orión. No. Sus amigos, su banda, Fer. Pero ni a los otros. Su banda de DJs, de tatuadores, de este mundo de la contracultura, decidió organizar un evento este domingo en el Parque México y lo harán en Tepoztlán, luego y lo harán en San Cristóbal y lo harán en Europa, porque es una red multicultural para recordar que Orión está secuestrado. Claro. Por el terrorismo de Hamás, que no le hace bien a los palestinos, que no le hace bien al mundo musulmán, que no le hace bien a los judíos, que no le hace bien a los infieles, a todos los que se topan con estos que creen que son los únicos dueños de la verdad y que en nombre de Alá pueden ir por el mundo asesinando gentes. Así es que, pues, quien quiera, ¿escribiste algo sobre fíjate Orión? Que el domingo va a salir un reportaje, una crónica, al estilo de las Reforma? que yo escribo en Reforma. ¡Qué bien! Con la vida completita de Orión, pero con una historia fantástica, porque te acuerdas que Orión era la pareja de Shani Luke. Shani Luke, esta muchachita que es lo primero que vimos en medios, iba en la parte trasera de una pick-up, iban unos gazatíes gritando, levantando el puño, como si esta mujer violada fuera su trofeo. Imagínate qué barbaridad. Y la historia de cómo Shani llega allí y la historia de cómo Orión llega allí, con otros 6 personas de todo el mundo, principalmente latinoamericanos, me la cuentan 3 de los que sobreviven, porque iban en 2 coches. Y el coche de adelante, cuando los empiezan a acribillar, huyendo del festival porque llegaron los terroristas, por aire, les avisan, nos están matando, está lleno de terroristas. Ellos ya estaban en un refugio porque creían que esos misiles que caían por el cielo, ellos iban a encontrar refugio en ese cuarto que se metieron. Y ellos les hablan y les dicen, sálganse de donde estén, no vengan por la carretera, huyan, corran. Y por eso se salvan esos 3. Cuando dan un paso afuera de ese búnker explota con una granada. Un paso. Como siempre hablamos, ese instante. Y la crónica son las 8 horas huyendo de terroristas hasta encontrar la libertad. Léanla el domingo y si pueden, acompañemos a los familiares y a la banda de Orión en el Parque México a las 12 del día. Qué hermoso, Silvia, qué hermoso. Y yo te quiero felicitar por el seguimiento que has dado, esa carta que conseguimos firmar miles de personas en México para la paz, para la liberación, para entender que a las mujeres no se les puede tratar así.
entender que esas imágenes no tendrían que circular porque no deberían de existir. Es así de sencillo. El lugar que se le debe de dar a la mujer, que levantarla como un trofeo, les rompían las piernas para violarlas, para que pudieran resistir más. No. Unos casos, Silvia y yo conocemos unos videos que yo no sé si tú los llegaste a ver, Gabriel, pero como periodista, como director y cofundador en Israel de este programa de Public Diplomacy, Hatzad Hasheni, es impensable. Ver esos videos es de terror. ¿Sabes qué, Fernanda? Lamentablemente, para alguien como yo que se especializa en el tema de terrorismo islámico, es bastante común. Porque lo que ocurrió esta vez fue que ocurrió cuando se violaron a ciudadanas israelíes que estaban en un país donde tenemos acceso a medios de comunicación. Pero si yo te digo, por ejemplo, a esa niña que la casan sus padres porque están imitando la costumbre del profeta que se casó con una criatura cuando esta niña tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8. Todo radical islámico copia al pie de la letra la conducta de Mahoma. Entonces Mahoma se casó con Aisha. Aisha tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8 o a los 9 años. O una mujer que deshonra al clan, la entierran en un pozo, y eso ocurre en Afganistán, en Pakistán, la entierran en un pozo y la apedrean hasta matar, y la primera piedra la tiene que lanzar su propio padre. O sea que esto ocurre todo el tiempo. Y ni hablar del 10% de las niñas en Egipto o en Sudán que sufren ablación de clítoris. Entonces, la diferencia con todas las aberraciones hacia las mujeres es que esta vez fueron filmadas, muchas de ellas, porque los terroristas llevaban GoPro puestas a propósito para poder filmarla. Y esas son las imágenes que tú has visto. Ahora, Gabriel, tú como experto, porque de verdad si algo tienes, eres experto en terrorismo y en fundamentalismo islámico. Alguna vez entrevisté en este micrófono exactamente a Alvin Toffler, escritor de La Tercera Ola, y le pregunté cuál sería el peor enemigo del siglo XXI. No había entrado el siglo XXI. Ya llevamos algunos años en este espacio. Y él contestó: el fanatismo. El fanatismo será quien devaste a la humanidad. Antes considero, Gabriel, que había todavía códigos, los que quieras, no niños, no mujeres, vámonos con los que traen un arma, vámonos a atentar contra los que aparentemente se puedan defender. Hablo de atentados terroristas al principio del programa y eso ya no existe. Los atentados terroristas a partir del 11S, del 11M, de todo lo que hemos visto, ya no hay esos códigos. ¿Por qué? Porque la gente suele creer que el terrorismo, por ejemplo, en este caso el terrorismo islámico, está en contra de alguien en especial. Piensan que está en contra del Estado de Israel o que está en contra de las mujeres, y no es así. El pensamiento filosófico está en contra de lo que conocen como Jahiliya. Y Jahiliya es la infección que produce tu cultura. Tú eres Jahiliya acá. El hecho de que estemos sentados, hombres y mujeres, en un programa y que haya democracia es Jahiliya. La economía de mercado es Jahiliya. Todos los valores occidentales son Jahiliya y por lo tanto el radicalismo islámico no está en contra de un Estado. Aquel que piense que el conflicto en Medio Oriente es por tierras, bueno, le educaron en la universidad que los conflictos son materialistas y que los conflictos son por tierra, por agua, por petróleo. Es una visión que no tiene que ver con el pensamiento lógico de una persona del Medio Oriente que promueve este fanatismo. El problema es la Jahiliya. Occidente, la Jahiliya. Israel es un país democrático occidental. Jahiliya. Representamos todos los valores que están en contra de la esencia que vivía Mahoma en el siglo VII. En mi vida me han explicado con tal claridad para poder entender por qué son y llegan a este tipo de actos terroristas. ¿Para ellos sería justicia? ¿El acto terrorista para ellos sería justicia? Es que justamente todos los medios son ejecutables a fin de erradicar la Jahiliya. Pero ¿sabes cómo actúa? Es la ignorancia. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo actúa esto? Es así, en 2 pasos. El primero,
con dinero del Medio Oriente, de países radicales, te abren un centro comunitario pagado por radicales y empiezan a convertirte a gente, por ejemplo, indígena de tu país, a cierta visión del Islam. Esa etapa se llama Dawa, que significa proselitismo. ¿Dawa qué es? Al Jazeera de Qatar, organizar un mundial de fútbol, poner publicidad en tu camiseta de fútbol, pagarle 4.700 millones de dólares a las universidades norteamericanas para que promuevan cierta visión del Islam. Esa es la etapa que se llama Dawa. Wow. Ahora la gente en Occidente lo vemos con tono, con ojitos inocentes. ¿Qué problema hay que inviertan en nosotros? Cuando se sienten muy seguros, pasan a la segunda etapa. Y la segunda etapa es la fuerza física, conocida en árabe como jihad. Por lo tanto, ¿cómo eliminás a un grupo que piensa así? ¿En qué faceta lo eliminás? ¿Cuando hace el terrorismo o cuando adoctrina? Países. Cuando adoctrina. Pero ¿cómo echas a si te manda, por ejemplo, en este momento Qatar, a un imán radical que va a Chiapas y te convierte a las personas de esa ciudad a cierta visión del Islam? ¿Tienes base legal para poder echarlo? No puedes hacer nada, no Y lo puedes entonces, detener. te das cuenta cuando te explota en la cara. En el Medio Oriente muchos países explotaron. En Europa explotó ya hace tiempo. Trabajo justamente acercándome a fuerzas de seguridad para que prevengan, para que justamente no lleguen a lo que nosotros tenemos en el Medio Oriente, que corten o que lo entiendan en la etapa de Dawa. Dawa está también a veces romantizado, ¿no? Es este proselitismo en el Islam, en la predicación y en ganar adeptos. Entre los no musulmanes. ¿Qué pasa con los musulmanes? Muy bien. Aquel musulmán que no interpreta según lo que ellos consideran que es correcto es declarado takfir. Y takfir es aquel que no cumple el Islam, según lo que yo creo. Declararte takfir puede ser que te conlleve ser asesinado. O sea, ¿cuál es el principal enemigo de estos radicales islámicos? Los propios musulmanes. Los que sufren más de todos estos son los propios musulmanes y los cristianos en el Medio Oriente. No es verdad que los judíos somos las principales víctimas, porque a diferencia de cristianos y de musulmanes, tenemos un ejército buenísimo que nos defiende. Anuncios QTF, ¿con qué claridad? Es que tendrías que venir que el programa se llama ¿Qué tal, Gabriel? Anuncios QTF y se ríen los tres. A ver, estoy platicando, estamos en esta mesa con el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Está Silvia Cherem, está Gabriel Ben Tasgal, periodista, experto en terrorismo, experto en fundamentalismo islámico. Silvia con una crónica muy interesante de este mexicano que está todavía secuestrado, Orión, allá en Israel. En Gaza. En Gaza, perdón. Se lo llevaron de Israel a Gaza, los de Hamás. En fin, esa columna, ese trabajo de Silvia sale este próximo domingo. No se lo pierdan, por favor, en el periódico Reforma. A ver, parece que me voy a brincar de tema, pero no. Gabriel, a mí una nota que me impactó importantemente en los días pasados fue la entrada de hombres armados a una televisora en Ecuador. Cuando yo vi eso, dije, yo trabajo en una televisora. Yo no me imagino la entrada de hombres armados, matar gente, y al cabo de los días es parte de los cárteles de México. Ándale. Entonces, ahí empieza mi cerebro a conectar cosas, pero siempre se las pregunto a los expertos. ¿Estará ya el terrorismo que tiene que ver con este fundamentalismo, con estos atentados que hemos visto, como el terrible atentado en este festival el 7 de octubre del 2023, de la mano del narco, de la mano del crimen organizado? ¿Ya se unieron los malos? Los malos siempre se unen, los buenos no. Países democráticos no siempre se apoyan unos a otros, sociedades intelectuales no siempre los intelectuales se apoyan unos a otros, pero los malos siempre se unen, siempre. Ahora, desde el punto de vista terrenal, la influencia yihadista en América Latina es esencialmente chiita, significa Irán y Hezbollah. ¿Cómo penetraron acá tan fuerte? Por varias razones. Desde los años 80 hicieron Dawa
hicieron acción social y proselitismo. Y después encontraron varios países que son anclas para ellos y que les permiten la entrada de manera masiva, especialmente Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Según la CIA, el expresidente de Venezuela, Tarek El Thani, de origen druso del Medio Oriente, entregó él y otros alrededor de 10.000 pasaportes con personas chiitas que deambulan por nuestro continente. Hezbollah está haciendo como brazo chiita en el continente. No solo ha hecho atentados en Argentina, volando la embajada de Israel en Argentina y la AMIA, sino que también en este momento está lavando de los narcos dinero que se calcula en alrededor de 400 millones de dólares de ganancia, lavándole dinero a los narcos y metiendo una droga, que fue la misma droga que utilizaron los yihadistas para atacar a los israelíes. El coptagón. El coptagón, tal cual. Esta droga... Es una droga que vamos a empezar a escuchar. Por supuesto, ¿sabes lo que hicieron? Los yihadistas, el que fabrica coptagón es el hermano de Assad, presidente de Siria, y Hezbollah, juntos. Ahora le metieron a Arabia Saudita 5 millones de pastillas de coptagón en granadas escondidas para drogar a los sauditas y encontraron un envío enorme en Italia. Ahora tú le preguntas a un radical islámico, ¿drogarse está bien? Te va a decir, por supuesto que no, está prohibido, pero drogar al cristiano, al judío y al occidental está bien porque debilitamos al enemigo. Si lo ponemos en palabras sencillas, el fentanilo ya no va a ser esta droga señalada como ha sido hasta ahora. Va a ser el coptagón. Y cuando el coptagón entre, como ya lo estamos mencionando aquí, en la vida de aquellos que están educando, que están tratando de insertarse en sus mentes, el mundo se va a ir para un rumbo terrorífico, Gabriel. Porque tienen los medios económicos para traducir esa violencia ideológica en algo muy concreto. Si te drogan a tu población o expanden su base ideológica, entonces ¿qué ocurre? Mañana México toma una decisión, por ejemplo, que ofende a alguien en el Medio Oriente. Y la forma de vengarse es haciendo una acción bélica, que la conocemos en el Medio Oriente, pero te lo hacen en tu país. Y mueren, como en Argentina, son asesinados 85 argentinos. Entonces, es verdad, si tú demuestras una postura muy pro-yihadista, como han hecho algunos gobiernos de América Latina, tú te crees que eso te da inmunidad. Pero es una visión especialmente inocente, porque el yihadista no piensa según tus códigos. Él cree que te puede usar hasta que tú lo dejes actuar libremente. Pregunta, Gabriel, me parece muy importante. Estados Unidos ha señalado como vecino que hay terrorismo en México. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay terrorismo en México? Tienes que definir qué es terrorismo, ¿está bien? Que Por eso favor. es un problema. Terrorismo es, vamos a hacer un ejercicio fácil para la audiencia. Por favor. Terrorismo es asesinar o amenazar con asesinar, primero. O sea que amenazar o asesinar. Segundo, tiene que ser civil, tiene que ser no combatiente. Tercero, tiene que ser en un marco de propaganda. Y cuarto, tiene que ser para modificar decisiones políticas. O sea, mato, asesino a tus civiles para que tú, con miedo, cambies la decisión política. Si yo, en vez de asesinar a tus civiles, asesino a tus militares, me llamo guerrilla. Y si yo asesino a tus civiles para conseguir objetivos económicos, soy la mafia. Entonces, definido esto, dime tú, que conoces la realidad de México, ¿hay aquí terrorismo? ¿Hay un plan organizado de asesinar civiles para conseguir objetivos políticos? Si tu respuesta es sí, entonces en México hay terrorismo. Mejor dicho, imposible. Se entiende mafia, se entiende terrorismo, crimen organizado. El crimen organizado utiliza también terrorismo como técnica de ampliar su poder y también otras técnicas que no son esencialmente terrorismo. Por ejemplo, el crimen organizado hace negocios totalmente legales. Blanquea su dinero y hace negocios totalmente legales. El sueño de un criminal organizado es tener todos sus negocios limpios y claros para poder ser, nosotros decimos, kasher, limpio, para que tener el honor de ser reconocido como alguien que hizo su dinero de forma
inteligente, creativa. No siempre ese dinero surge de esas fuentes. ¿Qué es lo que más te preocupa, Gabriel Ben Tasgal, hoy en día? A ti como ser humano, con esta cara de la verdad sobre el terrorismo islámico, el tema de los musulmanes, el tema de los yihadistas, de los chiitas, en fin, de tanto grupo terrorista que existe. Esto que los malos se unen, que sí, los cárteles evidentemente ya están en contubernio con el terrorismo de grandes masas, en fin. De todo lo que pasa en tu cabeza y de lo que sabes, ¿qué te preocupa más? No el terrorista, porque la mayoría, por ejemplo, de los musulmanes no piensan de forma radical, sino que son la minoría los que piensan así y la minoría de la minoría los que actúan. No me molesta tampoco y no me preocupa la capacidad de Occidente para vencer. En general, el esfuerzo te produce riqueza y conocimiento y por lo tanto, al fin y al cabo, tu tecnología va a vencer al yihadista. Eso no me preocupa. ¿Sabes lo que me preocupa de verdad? Que todo parece ser relativo y que los que deberían ser intelectuales y protestar ante esto se dejan seducir y se transforman en narrativistas, en donde la verdad no importa. Y tú tienes universidades en donde este tipo de diálogo que tenemos nosotros sería censurado por no ser políticamente correcto. Porque estamos hablando de un fenómeno que existe, pero hablar sobre un fenómeno que tiene que ver con una religión específica ya no es políticamente correcto. Esa dualidad moral, esa liviandad moral y en algunos casos analfabetismo de no conocer el fenómeno, eso es lo que me preocupa. Me preocupan lo que opinan los buenos. Porque cuando los buenos no piensan, no profundizan y no hablan, entonces el malo se aprovecha y actúa libremente. ¿Así? ¿O más claro? Me dejas pensando cuántos de estos buenos intelectuales que no son analfabetas se hacen pasar por analfabetas para justamente también ser parte de esa destrucción. Porque el problema que hay en cada uno de nosotros es que nosotros pensamos que porque Messi es un buen jugador de fútbol, Messi también tiene que ser un estadista y Messi también tiene que ser un gran escritor. Uno puede ser un premio Nobel en un tema y en otro tema ser un imbécil. Te puedo dar un montón de ejemplos. Saramago, excelente escritor. Cuando hablaba de temas de alrededor, de temas geopolíticos, se transformaba en un primate. No todos los intelectuales son buenos para todos. Entonces tenemos que diferenciar. No porque una persona sea sabio en un tema y filósofo en un tema, tiene que saber de todo. No quiero que te vayas. Ni tú tampoco, Silvia. ¿De cuánta riqueza? Bueno, ¿tienen algún evento en México? ¿Vas a dar alguna plática? Yo casi me estoy yendo, pero invito a la audiencia realmente a lo que están haciendo. Los mexicanos pidiendo por la liberación de un conciudadano es importante, muy importante, que los amigos se reúnan y exijan, porque esas son las voces del bien, los que tienen claro que no se lidia con aquel que se lleva a mi familiar y se lo lleva de rehén, y no se lidia con aquel que viola a nuestras mujeres, y no se lidia con aquel que degolla niños. Eso está mal y no hay justificativo moral. Si tú no tienes clara ese mensaje, bueno, tu brújula moral está un poco afectada. Gracias, Silvia Cherem. Qué gran regalo nos das a la audiencia con la presencia de Gabriel Ben Tasgal. Sé que vives fuera de México, pero hay una cosa que se llama Zoom que nos puede unir para que cuando sea posible estés nuevamente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Qué agasajo conocerte, ¿eh? Gracias, Silvia. Gracias, Fer, siempre estamos, por abrir. Por la liberación. Estamos por la liberación de los 136, 137, Orión incluido.